Yo voy a hacer unas reflexiones con la brevedad del tiempo que tenemos bastante puntuales. La primera parte voy a hacer unos antecedentes muy rápidos de dónde venimos y dónde estamos hoy en el tema de víctimas. En la segunda parte la voy a dedicar a explicar un poco el reto de la política pública para las víctimas, la política pública de atención y reparación. Esa es la que está al frente de la entidad que hoy estoy representando aquí, que es la Unidad de Atención y Reparación Integrada a las Víctimas. Y un tercer momento, dentro, vuelvo a repetir, la brevedad que da esto, pues lo voy a dedicar a hacer unas reflexiones sobre el tema del proceso de paz, que está íntimamente ligado al tema de víctimas. Si no hay proceso de paz, voy adelantando, no tiene sentido la política de víctimas. Es el conflicto armado que produce las víctimas, y no tendría ningún sentido lanzar una ley y que continuáramos en medio de este conflicto que está desencadenando gran parte del territorio colombiano. Arranco con los antecedentes. Yo soy el subdirector de participación de la unidad y ahí tenemos el reto de organizar a las víctimas, capacitar a las víctimas, hacer todo un proceso de apoyo para que las diferentes organizaciones de víctimas puedan opinar e incidir en la política pública. Esta política de víctimas se ha concebido tanto desde la ley 1448 como desde antecedentes como la T025, que tiene que ser una política que especialmente tenga en cuenta a su principal protagonista, que son las víctimas. Y en ese campo yo hago unas reflexiones desde esta perspectiva. Primero, las víctimas como construcción social, o sea, como actores, como personas que tienen un reconocimiento en la agenda pública, pues queremos decirlo así. Las víctimas como construcción social son un fenómeno reciente en Colombia. ¿Qué había atrás? Atrás había una negación de las víctimas, una invisibilización de las víctimas no existían para después. No existieron en los procesos de paz recientes, no existieron en los procesos de paz de los 90, no existieron en los procesos de paz de los 90, las víctimas no existieron. En los 90 hicimos procesos de paz, en el 91 el tema de las víctimas no se tiene en cuenta. Esa reflexión que hacemos hoy en Colombia por eso es tan importante, porque de una u otra manera estamos viviendo y estamos haciendo algo que hace mucho rato debemos haber hecho, pero lo estamos haciendo ahora. Es importante. Es hacer una reflexión sobre que hay unas personas que en medio de este conflicto que tenemos sufrieron unas atrocidades y están sufriendo unas atrocidades inmensas y que son unos sujetos sociales que merecen el mayor de los reconocimientos, el mayor del trabajo de los funcionarios del Estado y de la sociedad para atenderlos y repararlos. Eso es una discusión totalmente reciente y que tiene su origen en esfuerzos inclusive de las mismas víctimas y en muchas organizaciones, entonces el CINER, CODES, la Iglesia Católica, que pusieron este tema, y hoy estamos digamos, en un momento de definiciones, pero estamos en un punto que hay que rescatar dentro de los avances. Venimos, vuelvo y repito, de una etapa bastante compleja de invisibilización, de negación inclusive del conflicto mismo. En los años 80 el gobierno de Turbay se negó el conflicto, se banderizó el conflicto. Luego vino el gobierno de Belisario de Tancur y volvió a colocar sobre la mesa que había un conflicto armado, que eso tenía unas consecuencias económicas y sociales. Y pasaron todos estos años de una reflexión respecto al conflicto armado hasta que en el periodo del presidente pasado volvimos a retroceder hasta los 80. Y otra vez se negó el conflicto, se dijo que no había conflicto armado. Y entramos en toda esta ola, además seguida de una ola internacional de lucha antiterrorista que generó en toda una serie de violaciones de derechos humanos, entre esas las que mencionó mi antecesor de los falsos positivos y toda la degradación que puede tener el conflicto armado. Pues bien, la Constitución del 91 tiene una importancia fundamental en sentar las bases del reconocimiento del conflicto. Empezando porque es una Constitución construida sobre la columna vertebral de los derechos humanos. Cuando uno revisa constituciones europeas, uno no ve que en la Constitución Europea pongan los derechos humanos explícitamente ahí, el derecho a la vida, porque digamos, en últimas no les hace falta. Nosotros, las constituciones latinoamericanas,
por el conflicto armado colombiano, por lo que pasó en Argentina, por lo que pasó en Chile, nosotros tuvimos la necesidad de recalcar en nuestras constituciones el tema de los derechos humanos, y hay un procedimiento supremamente fuerte. Lo que la Constitución del 91 trajo eso, y lo trajo además con unas consideraciones supremamente importantes. Vienen los tratados internacionales de derechos humanos que Colombia empieza a coger paulatinamente. Empezamos con el tema de refugiados, por ejemplo, hicimos la entrada de los desplazados, toda la protección que trajo los protocolos de los convenios de Ginebra, y empieza esa discusión por esa vía internacional de los derechos, en principio, de la población desplazada en medio del conflicto. Y empiezan a aparecer ya las primeras instituciones, un poco tímido la red de solidaridad, luego ya tenemos unos COMPES que hablan de las víctimas del desplazamiento forzado, llamamos a la ley 387, y se empieza a generar paulatinamente también en los medios de comunicación las noticias de que había víctimas del desplazamiento forzado, y empieza la Iglesia Católica a través de sus parroquias a contabilizar esas víctimas, y se empieza a volver un fenómeno en la agenda pública. Y ahí empieza la primera manifestación de organizaciones de población desplazada, que luego se llamaron las mesas de fortalecimiento de población desplazada a finales de los 90, se construyeron en el año 2000. Y obviamente esta masa de personas víctimas, desalojadas de su tierra, que empiezan a reclamar derechos, empiezan a hacer acciones de vías de hecho, de tomas de sedes, de iglesias, inclusive, protestas un poco organizadas. Y ahí empieza, digamos, la primera gran consecuencia de la Constitución del 91, de canalizar todo ese descontento, evitar brotes de violencia y dar una puerta de entrada a la participación dentro del marco de la democracia. Y estoy hablando específicamente de la acción de tutela. La población desplazada empieza a coger esa herramienta que ha traído la Constitución del 91, empiezan a poner tutelas por la salud, por la falta de alimentación, por la falta de atención, y la Corte Constitucional se empieza a llenar de tutelas, y tutelas y tutelas, y los enemigos de la tutela, que aún hoy lanzan acusaciones temerarias contra esta maravillosa herramienta de protección de derechos humanos, pero además mecanismos de participación ciudadana, dicen, es el colmo que haya más de 4 millones de tutelas. Esto es la degeneración del sistema, cuando lo que ha pasado es todo lo contrario. Son 4 millones de personas, y además a cada persona asumen de una familia, pues son tutelas no solamente por desplazamiento, sino por una pensión que se negó, por un servicio de salud que se negó. Entonces son 4 millones de personas multiplicadas por 4 o 5 más que se vieron beneficiadas de una acción judicial rápida y oportuna, y muchas veces contra poderes o estamentos que antes tenían toda la disposición del poder para oprimir a esos pequeños que no tenían cómo defenderse. Dicho en otros términos, son 4 millones de personas que tuvieron una vía democrática para acceder al sistema de justicia y hacer valer sus derechos. Pero los enemigos de la tutela les parece que son una aberración que haya 4 millones de tutelas. Y volviendo al tema de las tutelas de la población desplazada, esto hizo que otra institución de la Constitución del 91, que realmente, y en eso uno tiene que hacer un reconocimiento como funcionario público, va mucho más adelantado que el Poder Ejecutivo, que como funcionario de la unidad de víctimas estoy representando, y que el Poder Judicial en el Congreso de la República, que para no ir más lejos, hace 2 días en una decisión, poco por decirlo, moderna, hundió el matrimonio de las parejas LGBT, en un acto contrario total a la Constitución del 91. Pues bien, esta institución de la Corte Constitucional ha sido la que ha venido jalonando los principios, y como su función es la guarda de la Constitución, ha sido la que ha ido adelante y adelante llevando esos principios de derechos humanos, de garantías para cada vez mayor franjas de la población, y entre esas el principal motor de la Constitución, que es la consideración de Estado social de derecho. Y eso lo ha hecho vía la tutela. La Corte Constitucional coge todas estas sentencias de tutela de todo, de salud, de educación, de falta de asistencia monetaria de emergencia, todo esto, y llega a una conclusión básica, que es la siguiente: todas estas miles de tutelas lo que nos indican es que el problema del desplazamiento forzado no lo podemos solucionar de uno en uno,
Yo le obligo al Estado a que le dé la asistencia humanitaria de emergencia a Papito Pérez, pero es que el problema de la falta de asistencia humanitaria de emergencia es un problema estructural de inoperancia del Estado colombiano. Yo le puedo ordenar al Estado colombiano que le dé el cupo al niño desplazado, que se lo niega. Es que el problema es de todo el sistema educativo que no tiene cómo responderle a los niños desplazados. Y toma una decisión fundamental, que es el antecedente de la ley de víctimas. Más, la ley de víctimas nació para responder a esta decisión de la Corte, que es la sentencia T025 de 2004. ¿Qué dijo la sentencia T025 de 2004? Aquí hay una situación humanitaria dramática que en su momento implicaba más de 3 millones de colombianos. Hoy nos estamos acercando al último registro único de víctimas, ya se está acercando a los 6 millones de víctimas. Su gran mayoría desplazados. Gran mayoría, estoy hablando del 82% desplazados. 6 millones de víctimas vamos a tener en el 2014 registrados oficialmente. Vamos a hacer simplemente una equiparación. Chile tiene 4 millones de habitantes, Uruguay 2.800.000. En Colombia estamos hablando de que tenemos 6 millones de víctimas. Colombia es un país de víctimas. Y estas son las registradas. Ustedes se van para el Magdalena Medio, Santa Rosa del Sur es un pueblo construido por víctimas de la violencia 50, todos son boyacos. Y así ustedes pueden encontrar en la geografía pueblos construidos por migraciones de violencia. Y sin embargo el tema de víctimas, lo vuelvo al punto en que empecé, apenas hasta hoy se puso en la agenda pública. Apenas hasta hoy. Pues bien, la Corte saca esta sentencia, y esta sentencia es una sentencia de tutela T025, y toma una decisión fundamental y dice: aquí vamos a declarar a través de una sentencia de tutela, no que se le van a reconocer los derechos a una persona, como es la lógica inicial de la tutela, que es individual, sino que por esta vía de la tutela vamos a declarar un estado de cosas inconstitucional, una figura de creación de la Corte Constitucional colombiana que se ha aplicado en anteriores periodos para, por ejemplo, la situación de las cárceles, por ejemplo, la falta de profesores en zona rural. Y en este caso, la situación de los desplazados en Colombia merece que el Estado colombiano se declare en una constatación de la realidad contraria a la Constitución del 91 en todos sus aspectos. Y empieza la Corte paulatinamente a hacer algo que ahora sí es menos les gusta a muchos ortodoxos del derecho. Y es que la Corte dice: mi misión es proteger la Constitución del 91, mi misión es proteger los derechos humanos, y el Estado colombiano, que está hablando del gobierno nacional entonces, y el Congreso de la República, ni sacan leyes protectoras, ni sacan decisiones ejecutivas que le solucionen estos problemas a la población desplazada. Entonces, ordena a la Corte Constitucional que el Estado proyecte y ejecute políticas públicas para la población desplazada. Y ordena al gobierno nacional que tiene que aumentar el presupuesto. Nosotros antes de la sentencia T025 invertíamos en la población desplazada, que eran 200.000 millones de pesos al año. Cuando estaba terminando el gobierno Uribe ya íbamos acercándonos a los 3 billones. Y hoy, vía la ley de víctimas y con toda la infraestructura y presupuesto, estamos hablando que vamos a invertir más de 50 billones de pesos en la aplicación de la ley en todos sus aspectos. Gran mayoría de ellos, repito, 82% desplazados. Y la Corte dijo: aquí no hay instituciones serias que atiendan a los desplazados, ni hay coordinación. Y paulatinamente aquí vamos a encontrar casos que van de la mano con este proceso de invisibilización. La Corte, por ejemplo, recordarán algunos, sancionó a una exgobernadora de Cundinamarca y a los alcaldes, porque la política pública para atender a los desplazados de esta gobernadora fue meterlos en un camión y los a tirar a la vida. La Corte los sancionó, estas cosas les obligó a hacer un curso de derechos humanos. Y muchos alcaldes no querían atender a las víctimas. Hoy, digamos, tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas desagradables, no hemos llegado a un grado de goce de derechos de las víctimas, pero hoy ya tenemos a la gran mayoría de alcaldes con sus planes de desarrollo con temas de víctimas. Vamos un poquito atrás nomás para que veamos la diferencia. Yo recorría la costa caribe colombiana ahorita hace 2 o 3 años y me encontraba a los desplazados y decía: bueno, vayan a acción social.
es el desplazado de acción social, doctor. No voy a decir el municipio del departamento. El director de acción social es cuota de Jorge 40. Yo qué hago allá, más rápido me matan. Hoy, te voy a decir con total tranquilidad, al frente, primero ya hay una unidad de víctimas, no acción social, donde son los vulnerables para las víctimas por ahí. Hoy en Bogotá hay una alta consejería para las víctimas. Y hoy, y también lo tengo que decir como un logro, no de Bogotá, no de la nación, un logro de las víctimas a partir de empoderar sus derechos. Al frente de estas dos instituciones hay dos mujeres, y dos mujeres que vienen de un recorrido de derechos humanos, no una recomendación política, que es Ana Teresa Bernal, que nadie le puede negar su trayectoria en derechos humanos, y es Paula Gaviria. Y eso es un mensaje que tanto el gobierno del distrito como el gobierno nacional está mandando. Que no quiere decir que por eso esto ya maravilla, pero ya eso es un mensaje, es que lo que teníamos antes. Voy a recordar simplemente un pasaje en la Corte Constitucional. El señor Hoyos, exdirector de Acción Social, va a la Corte Constitucional a una audiencia de seguimiento de la T025 y dice: aquí el problema no es aquí el problema es que los desplazados son unas mafias que quieren vivir como parásitos del Estado. Dijo el señor Hoyos en la audiencia de la Corte Constitucional. Y se para el magistrado Nilson Pinilla, totalmente histérico, y le dice: señor Hoyos, respete a las víctimas. Háganme el favor, no lo voy a permitir aquí. Le dijo: totalmente descompuesto. Y yo dije: ¿qué le pasó? Le dijo: le quiero dar a conocer que yo vengo de una familia de desplazados. Entonces, eso fue muy impactante porque primero era un magistrado de la Corte Constitucional poniendo en evidencia que él también era víctima, y un funcionario público que en vez de cumplir sus obligaciones estaba escudándose que no atendía porque los desplazados eran unas mafias. Entonces digo que el cambio vertiginoso que está teniendo esto, obviamente no va al ritmo que todos quisiéramos, pero esto ha empezado a sufrir unos procesos bastante diferentes, ya que el actual presidente de la República acepte que hay otra vez, después de 8 años, conflicto armado, nos manda a otro campo de juego. Eso ha facilitado que en medio de todas las dificultades y de todas las críticas, pero hoy tenemos proceso de paz, y se volvió a hablar de paz en Colombia. Ahora que hay que tratar de corregir, y lo que sea, pero hay proceso de paz. O sea, estos son otros mensajes, estamos en otro escenario, y en ese escenario yo sí quiero destacar que, yo le repito, estas cosas muchas veces no se ven, pero viéndolas en perspectiva es donde uno empieza a entender que las cosas están cambiando y que hay que sumar esfuerzos para aportar y ver cómo salimos bien librados de esta coyuntura tan complicada en que nos encontramos. Y es una apuesta bastante difícil. Yo voy a hacer algo que es un poco hardcore de hacer, pero pues tengo que decir, yo no estaría en la unidad de víctimas si no estuviera totalmente convencido que hay gente que quiera ayudar a las víctimas, empezando por su directora. Es más, ustedes me googlean, van a encontrar con unos artículos que yo escribí, se llama Desplazados víctimas de la ley de víctimas, y van a encontrar toda una crítica que yo inclusive a la misma ley de aplicación, pero me metí allá porque yo tengo la entera convicción que puedo aportar y que hay un camino que se ha trazado. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino fue haber escrito una ley de víctimas y una ley de restitución de tierras, y que lo escriben por cabeza del presidente, en cabeza del presidente, y eso fue un mensaje que mandó a toda la sociedad, por eso estoy ahí metido. Y esa ley hoy nos tiene en un escenario difícil. Si quieren googlear también, busquen un artículo en el que se llama Los enemigos de la ley de víctimas, cuando ni siquiera se había aprobado la ley. Que digo yo, esto va a tener enemigos en los grandes poderes empresariales que han usufructuado la tierra por años. ¿Y quiénes van a caer si no se hace una planificada ejecución de la política de restitución de tierras? Las víctimas, como están cayendo. Ayer mataron a un líder indígena en Córdoba, que es el tercero que matan en este mes. A Eber Cordero era miembro de la Mesa de Justicia Transicional de Córdoba, líder de restitución de tierras, y el día que lo mataron iba para la marcha por la paz. Y al otro día el presidente Santos a restituir un predio a Córdoba. El mensaje fue directo:
Estamos en contra de la ley de víctimas, estamos en contra de la restitución de tierras y nos importa 5 que tienen el presidente Santos. O sea, de frente le dijeron al presidente y al gobierno, y por ende nos están diciendo a toda la sociedad: no nos gusta la ley de víctimas, no nos gusta la restitución de tierras y estamos en contra del proceso de paz. Y esto es una pelea durísima. O sea, no era solamente hacer una ley de restitución de tierras y la cosa iba a ser tan fácil. Aquí se puede desatar. Una vez los jueces agrarios empiecen a operar en la ley de restitución de tierras, se cometieron errores que hoy se están corrigiendo. Ahí hay una ponencia ya que yo creo que es la que más va a concluir en una reforma de la ley de víctimas en el campo de restitución de tierras, que es el doctor Avellaneda, donde genera unas garantías y una facilidad más para que estos procesos de restitución se den. Pero el tema de restitución de tierras es una apuesta durísima de este gobierno, que inclusive muchos al principio nos aferramos que un presidente como el doctor Santos la propusiera. Inclusive la gente que trabaja con Santos, con mucho, como es sumamente claro, el uribismo lo calificó como una traición de clase. El presidente Santos le dice traidor, y le dice traidor por haberse puesto de parte de las víctimas. Por eso. Pues bien, esa aplicación de la ley de restitución de tierras no va a ser nada fácil, no es nada fácil. Todos los días se están matando líderes de restitución de tierras. Yo estoy al frente de facilitar, capacitar y organizar la participación de las víctimas. Tenemos que lidiar que todos los días amenazan las mesas de víctimas. La semana pasada nos amenazaron la mesa del Guaviare, amenazaron la mesa de Valledupar, con panfletos que uno no sabe de dónde vienen. Esta situación es bastante compleja. Y esta situación, pues yo repito, cuando los jueces agrarios, porque aquí se va a tratar algo que una vez quiero advertir que va a tener mucho peso en los temas de justicia y mucho peso en el futuro proceso de paz, cuando los jueces agrarios se encuentren que quien está denunciando que se le robaron el predio está denunciando que es un senador de la República, ¿qué va a tener que hacer ese juez agrario? No es competente porque no es un juez penal, él es un juez civil de restitución de tierras. ¿Qué va a tener que hacer? Traslado de pruebas para la Corte Suprema de Justicia. O sea, este proceso de restitución de tierras va a tener además muchos enemigos en parte de la clase política que todavía la política no se ha acabado. Saben muy bien, y esto, si funciona a fondo como debería funcionar, va a sacar un proceso de pronto más duro que el de la parapolítica. Y de ahí para atrás pónganse a ver todos los intereses. Cuando hubo el desplazamiento forzado, las tierras que iba dejando el paramilitarismo en su lenguaje limpio eran tierras que podrían costar miles de millones y que las vendieron a precio de huevo y se las vendieron a empresarios que se beneficiaron. Aquí en cócteles de Bogotá planteaban como el gran negocio: están vendiendo una finca en los llanos, vamos a hacer un plan, pero la han vendido baratísima y además viene con el subsidio de la palma. No, negocio, yo lo vi. Toda esa gente hoy está, perdón la palabra, paniqueada, porque la ley de restitución de tierras dice: invertimos la carga de la prueba, quien va a denunciar pone su denuncia y quien tiene que probar que no se robó la tierra es el que está en la tierra en este momento. Inversión de la carga de la prueba. Y todos los que compraron, además, que son la paja más viva, necesitan la inteligencia. Todos los que compraron pusieron en sus negocios los precios bajos para no pagar impuestos. Eso ya no más les da la presunción de legalidad a esas compras. Una finca que costaba 5.000 millones de pesos comprada en 200 millones. En zona de conflicto, además. Pues esa ley de restitución de tierras yo creo que es un avance fundamental, importantísimo. ¿Y cuál es el problema que tiene esa ley? Que tiene muchos enemigos. Y en esto uno puede hacer todas las críticas al gobierno de la ley de víctimas, puede hacer todas las críticas al gobierno del proceso de paz, pero no nos podemos equivocar en que hay que rodear la buena intención del gobierno en la ley de víctimas, en la restitución de tierras, en el proceso de paz. Porque si no, lo que estamos haciendo es generando un alineamiento a un lado, nuestra sociedad se volvió a polarizar. Yo leo, por ejemplo,
Alfredo Rangel hace poco le volvió a colocar una lápida a la gente de la UPB en el cuello. Leo a Salud Hernández, y Salud Hernández dice: toda la gente que salió a la marcha por la paz son de las FARC. En una situación como la que estamos hoy, que una periodista sea tan irresponsable para sacar una columna de esas y no darse cuenta que allá en Montes de María, en Urabá y en el Pacífico colombiano, esa columna es el alimento ideológico del que después va a pegar un balazo a el correo. Eso es una irresponsabilidad. Y aquí hay que sopesar hasta dónde llega la libre expresión y hasta dónde llega un comentario que pueden repetir forzadamente. Y esos enemigos del proceso de paz, esos enemigos de la ley de víctimas son columnistas, pero también son políticos, y no voy a decir que tienen relación directa ni que obedecen órdenes, pero esos tienen dentro de los enemigos también expresiones armadas, religiones que están matando a las víctimas y que van a matar a los jueces agrarios que empiezan a funcionar en las instituciones tierras. Entonces, seamos críticos, critiquemos, pero una cosa que nos podemos equivocar es que en esto no podemos dejar solos ni a las víctimas ni la apuesta que hizo el gobierno. Hay que hacer un acompañamiento crítico del proceso. Yo estoy tocando, súper crítico del proceso, pero acompañando y rodeando un proceso histórico de un proceso que era necesario para Colombia. Termino simplemente diciendo, creo que se me pasó el tiempo ya. Termino simplemente diciendo lo siguiente: la ley de víctimas solo tiene sentido si hay procesos de paz. Si no, no tiene sentido. Más, si no pasan los 8 años que faltan y toca hacer una prórroga para atender a las víctimas que siguen produciendo conflictos. Pero la ley de víctimas, las víctimas, las organizaciones defensoras de víctimas, sí tenemos que hacer una reflexión muy profunda, y me dieron la invitación del compañero Sinel, muy profunda de cuál es el papel de las víctimas en la paz. En dos sentidos. Primero, las víctimas ya tienen una agenda construida a partir de sus luchas, de sus reivindicaciones, inclusive parte de esa lucha, mal que bien, pero ya hay una ley de víctimas, hay una jurisprudencia de la Corte, esa es la ganancia. Eso no está puesto a consideración de la mesa de paz. Ojo, esa es la agenda de las víctimas, que no depende, como muy bien lo dijo un compañero, de una mesa de victimarios. Esa es la agenda de las víctimas, eso no puede quedar a consideración de ellas. Las víctimas lo que tienen que reclamar, e inclusive la unidad de víctimas como la institución que creó el Estado para la atención y la reparación integral de víctimas, lo que tiene que empezar a pensar, analizar y proponer es que en este proceso de víctimas, en este proceso de paz, a las víctimas no les va a ganar. Que este proceso de paz no solamente termine el conflicto, sino que sea un proceso que se acople a la legislación de víctimas, a los derechos de las víctimas, a las garantías de las víctimas. Esa es la reflexión que tiene que hacer este proceso, porque si no podríamos caer, por solo poner un ejemplo, en que la agenda mañana del gobierno nacional, la agenda de los medios, la agenda de la sociedad es la desmovilización y las víctimas pasan a un segundo plano. Eso es lo que no hay que permitir, ni como Estado ni como sociedad, que el proceso de paz sea para fortalecer la política de víctimas. Y simplemente una reflexión final: cuando se dan procesos de paz, y esto es durísimo y esto es muy jodido de entender, los procesos de paz siempre, y por eso se creó la justicia transicional, los procesos de paz siempre van a colocar sobre una balanza el tema de justicia y el tema de paz. Y es lo que se ha hecho coloquialmente: ¿hasta qué punto nos vamos a tragar el sapo de ceder en justicia porque haya paz? Y ese sapo es en doble vía: es ceder en justicia para que los victimarios, llámese guerrilla y también fuerza pública, se cede en justicia en términos de no pago de cárcel, porque si no sería imposible llegar a la paz, con tal de que haya paz. Y ahí no vamos a decir con verdad y reparación, pero indefectiblemente vamos a tener que ceder en justicia. Ese es el sapo. Tomo las palabras que he oído coloquialmente cuando hablan de este tema muchos compañeros de la ONG. Ese es el sapo que hay que medir hasta dónde estamos dispuestos a pagar, y que inevitablemente lo vamos a tener que hacer.
un poquito más grande, un poquito más mediana, pero lo vamos a tener que hacer. Porque es una cuestión de praxis. Ni Márquez, ni Timochenko, ni Catatumbo están sentados en La Habana hoy para salir de ahí a una cárcel. Entonces, no es tan sencillo como tener unos términos y unos principios. No, aquí hay que hacer una reflexión como sociedad muy grande, y la paz tiene lastimosamente ese costo, el costo de justicia, por un bien superior de convivencia, que se llama proceso de paz, que se tiene que hacer bien hecho y que tenemos que empezar desde ya a pensar los escenarios de posconflicto para que, en una de las palabras del amigo Silet, la paz del mañana sea una paz construida entre todos y con unos pisos de desarrollo para Colombia, en la cual mañana no nos estemos quejando de lo que no hicimos en este momento como sociedad, para que esa sociedad post-conflicto fuera una sociedad de desarrollo de oportunidades y sobre todo de ejercicios de no repetición para las víctimas. Bueno, muchas gracias.